Buenas de nuevo, ¿qué tal lo llevamos? Venga, espero que lo estéis llevando lo mejor posible y para intentar ayudaros un poquito más, pues sigo subiendo aquí algún vídeo, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a centrar en la sesión 6 de Matemáticas 2, que sigue siendo introducción a conceptos de probabilidad, así que lo podéis utilizar todos los de segundo. Bueno, y nada, que desaparezco ya de aquí y sigo explicando. Venga, tal como estaba planteada la sesión 6, vamos a ver los puntos 4 y 5 de teoría y vamos a comenzar explicando un poco la idea de qué es la probabilidad y qué es la regla de Laplace, o también conocida como ley de Laplace. Bueno, pues si recordáis cosas que lleváis ya en vuestra mochila, ¿vale? De secundaria, cuando hablábamos de probabilidad, recordad que seguimos estando con experimentos aleatorios, perdón, y vamos a definir allí n como el número de veces que repetimos ese experimento. Por ejemplo, si seguimos con la idea del otro día del dado, si yo lanzo un dado 7 veces, puedo estudiar, por ejemplo, cuántas veces me sale 3, ¿vale? Y eso le vamos a llamar frecuencia absoluta. Si me ha salido 4 veces el 3, pues entonces diremos que la frecuencia absoluta de que me salga un 3 es 4, ¿vale? Sin embargo, llamaremos frecuencia relativa a ese número de veces que me ha salido el dato que yo quería entre el número total de veces que he repetido el experimento. Si me ha salido 3 veces y yo lo he lanzado 7, tendré 3 séptimos, ¿vale? Pues llamaremos probabilidad de que ocurra ese suceso, probabilidad de que salga, en este caso, un 3, a el límite de esta frecuencia relativa, ¿vale? No vamos a entrar mucho más en ello, pero sí que veamos claro que yo aquí siempre voy a tener fracciones que van a estar entre 0 y 1, porque no me puede salir el número 3 menos de 0 veces y a la vez no me puede salir más de 7 veces. Por tanto, como mucho esto va a ser 0 entre 7, que es 0, o 7 entre 7, que es 1. ¿Vale? ¿Esto para qué nos sirve? Aquí lo tenéis un poquito más definido, pero nos vamos a ir ya a esta definición que es un poquito más formal, que se conoce como definición de Kolmogorov. Aquí definimos lo que llamamos función probabilidad, que es una función que va desde el dominio nuestro espacio muestral, nuestras posibilidades, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? A cualquier número real. Siempre sabéis que aquí ponemos un conjunto de números mayor. Y ahí lo que estamos diciendo es que a cada suceso le asociamos la probabilidad de que ocurra. Pues que me salga un 3, la probabilidad de que ocurra. Que me salga un número par, la probabilidad de que ocurra, ¿vale? Y tienen que cumplir los siguientes axiomas, las siguientes propiedades que vamos a poner aquí. La primera, que la probabilidad siempre va a estar comprendida entre 0 y 1, por lo que hemos explicado arriba, ¿vale? Como todos mis sucesos, para todo suceso contenido en el espacio muestral, como todos mis sucesos van a estar contenidos en E, pues entonces se va a cumplir que la probabilidad, su probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1. Importantísimo, por favor, si estamos haciendo un ejercicio, especialmente en un examen, y me sale un número que no está entre 0 y 1 y no sé dónde está el fallo, me lo ponéis. Cristina, sé que el resultado está mal, que no tiene sentido, pero no encuentro el fallo. Pero yo así me doy cuenta que sí que tenéis, sí que estáis dándoos cuenta de lo que estáis haciendo, ¿vale? Que controláis un poquito más, ¿vale? Entonces recordad que siempre cuanto más expliquéis, mejor. Venga, volvemos a los axiomas. A eso que debe cumplir. Lo siguiente, que la probabilidad del suceso seguro debe ser 1. Si yo me la juego a que me salga un valor del 1 al 6 al lanzar un dado, pues de seguro estoy ganando. Su probabilidad va a ser 1. Y además que si mis sucesos son incompatibles, recordad que eso significaba que esa intersección era el conjunto vacío, pues entonces la probabilidad de la unión va a ser la suma de esas probabilidades, ¿vale? Esto es importante. Si son incompatibles, la de la unión es su suma. Sin embargo, nosotros utilizaremos con más frecuencia esta otra propiedad que tenemos aquí, la que está recuadrada, que dice lo siguiente, que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la de la intersección. Y esto es por lo que explicamos ayer utilizando los diagramas de Venn, que cuando estudiábamos qué era la unión repetíamos 2 veces dónde se juntaban esa intersección. Por tanto, tendremos que quitar una vez también la probabilidad de que eso ocurra, ¿vale? Aquí tenéis otras propiedades que podéis mirar despacio, si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Bueno, pues aquí proponemos ya después hacer estas actividades de la 4 a la 6 y para ello prefiero explicaros primero alguna idea, ¿vale? Venga, pues para eso nos vamos a este ejemplo. En este ejemplo nos dice que tenemos que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de otro suceso B es 0,5 y la probabilidad de la intersección es 0,2.
Bueno, pues la mayoría de ejercicios nos van a pedir lo primero la probabilidad de la unión, que como hemos visto, la probabilidad de la unión sería esta fórmula que he copiado ya aquí, y en la que simplemente tendremos que sustituir los datos, pues 0,3 más 0,5 menos 0,2, de tal forma que ya tenemos que la probabilidad de la unión de esos dos sucesos va a ser 0,6. Pero normalmente en estos ejercicios tenemos varios apartados y me empiezan a relacionar tanto la probabilidad de mis sucesos, utilizando uniones e intersecciones, como de sus complementarios. Y para ello vamos a utilizar lo que llamamos tablas de contingencia, ¿vale? ¿Qué son las tablas de contingencia? Pues en ella vamos a poner por una parte el valor de mi suceso A y al lado A complementario. Y aquí voy a poner B y debajo B complementario. De tal forma que al final de esas filas o esas columnas vamos a poner cuál es la probabilidad de que ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? Pues hemos dicho que era 0,3. Pues ¿cuál será la probabilidad de que no ocurra A? 0,7. Recordad que siempre tenían que sumar 1 estas probabilidades. Pero por otra parte sabemos que la probabilidad de que ocurra B será 0,5, pues la probabilidad de que no ocurra será también 0,5. Su suma vuelve a darme 1. ¿Y qué otro dato me están dando? Pues resulta que me están dando la intersección. Y la intersección la voy a encontrar donde se intersecan la fila con la columna que me corresponde. En este caso, A intersección B. Bueno, pues aquí es donde yo coloco este 0,2. Hay veces que me lo dan directamente o hay veces que me dan la probabilidad de la unión y de esta fórmula tengo que despejar la de la intersección, ¿vale? Pero bueno, siempre algún dato de estos me van a dar. Y ahora resulta que lo que vamos a hacer es rellenar cuál sudoku, ¿vale? Para que veáis que estos días también lo hacemos un poco más ameno. ¿Y qué significa cuál sudoku? Pues significa que en las casillas que nos quedan libres, ¿vale? Tenemos que utilizar que cada fila y cada columna sumen los resultados que tenemos al final de las mismas. De tal forma que... No, por favor. Que aquí yo tendré ¿cuánto me falta para llegar a 0,5? Pues me falta 0,3. En este caso, ¿cuánto me falta para llegar a 0,7? Pues me falta 0,4. Aquí, ¿cuánto me falta para llegar a 0,5? Pues 0,1. Y comprobamos que aquí también se nos cumple. De tal forma que ahora si me pidiese la probabilidad de A intersección B complementario, yo veo dónde se intersecan, es decir, dónde se cruzan A con B complementario. Y directamente pondré que esta probabilidad es 0,1. O si me dijese cuánto es la probabilidad de que no ocurra A y que no ocurra B, pues sería 0,4. Bueno, yo creo que es bastante gráfico, se ve sencillo, ¿vale? Así que seguimos con la teoría. Mira, pues si seguimos en este caso, vamos a hablar de lo que es la ley de Laplace. Y es algo que ya hemos utilizado otras veces y conocéis de sobra. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra algo en un experimento aleatorio? Pues el número de casos favorables partido entre el número de casos posibles. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga un 3 al lanzar un dado? Un caso posible de los 6 posibles soluciones, un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? 2, 4 o 6, es decir, 3 casos favorables entre los 6 que son posibles. 3 sextos, que es lo mismo que un medio. Bueno, algo que conocemos y que yo creo que no necesita más explicación. Muy importante que los sucesos sean equiprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad de ocurrir. Si no, no podremos utilizar esta regla. Aquí tenéis varios ejemplos que podéis ver despacio, ¿vale? Hay veces que no se puede aplicar, aquí también os lo explica, y es cuando no son equiprobables, ¿vale? Pero a veces podemos hacer un pequeño apaño. Bueno, y por último, lo último que queríamos ver hoy en la teoría es la idea de probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada y probabilidad compuesta. ¿Qué significa eso? Pues que hay veces que nos va a interesar saber qué pasa, cuál es la probabilidad de que ocurra algo sabiendo que ya ha ocurrido otra cosa, ¿vale? Es decir, llamamos suceso A condicionado a B al suceso, probabilidad de A condicionado a B, a la probabilidad de que ocurran las dos cosas entre la probabilidad de lo que sabemos seguro. ¿Cómo sabemos que tenemos que aplicar esto en un problema? Cuando nos aparece casi siempre la palabra sí. Sí sabemos, sabiendo, teniendo en cuenta que...
¿vale? Entonces, esta fórmula os la tenéis que aprender. Luego la transformaremos un poco más, es decir, veremos que la intersección es igual a la probabilidad condicionada contraria por la probabilidad de B, ¿vale? Luego intentaré explicaroslo mejor con un ejemplo. Pero por ahora nos aprendemos esta fórmula de aquí. Probabilidad de la intersección entre probabilidad de B. Mira, pues vamos a suponer ahora que tenemos un ejemplo en el que nos dicen que queremos estudiar en una población cuántas personas están infectadas por una posible enfermedad, lo que puede llamarse una gripe o lo que queramos coger ahora de moda. Entonces, nos dicen que en esa población el 45% de la población son hombres, ¿vale? Y que de los hombres el 12% contrae la enfermedad, mientras que de las mujeres lo contraen el 11% de ellas, ¿vale? Bueno, pues aquí resulta que otro de los métodos que vamos a utilizar para resolver ejercicios en probabilidad es lo que llamamos diagramas de árbol. Es decir, ¿qué es un diagrama de árbol? Diagrama de árbol lo llamamos así porque utilizamos ramas, ¿vale? Y partimos de unos puntos a los que también se les llama matemáticamente nodos. En esas ramas vamos a poner las dos posibilidades que nos salen en este caso. La primera posibilidad que tenemos es que sea hombre o que sea mujer. Y lo que vamos a hacer es utilizar la probabilidad, la pondremos siempre encima de cada rama. Si me han dicho que el 45% de la población son hombres, pues encima de la rama de hombres pondré 0,45 y el resto serán mujeres. Resulta que en nuestros problemas podremos utilizar siempre o tablas de contingencia o diagrama de árbol. Podremos usar diagrama de árbol cuando en cada rama, en cada nodo, yo obtenga que su suma es 1. Si no obtengo toda la población no puedo hacerlo. Por ejemplo, si mi problema me dijese que tengo que quiero estudiar, sé que la probabilidad de aprobar matemáticas en una clase es tanto, la de aprobar lengua es tanto y la de aprobar ambas, ¿vale? Es tanto. Es decir, en ese caso yo no tengo por qué tener a todos en esa suma. Bueno, no me estoy explicando ahora muy bien, lo veremos con otros ejemplos, ¿vale? Pero en este que veáis que como así que suma el total, podemos usarlo. Y ahora, ¿cómo continuaríamos con el rama? Pues dentro de los hombres sabemos que podemos tener la enfermedad o no tenerla. Cada uno puede utilizar aquí la notación que quiera. ¿Cuál es la probabilidad de que sí que la tenga? Pues nadie se ha dicho el enunciado que es 0,12. Y como hemos dicho que de cada nodo la suma tiene que ser 1, pues esto será 0,88. Sin embargo, dentro de las mujeres nos han dicho que la probabilidad de que sí que tenga la enfermedad es 0,11, de tal forma que la de no tenerla será 0,89. Venga, y ahora imaginad que me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de no tener la enfermedad? Pues entonces yo simplemente con mi dibujo tengo que fijarme a qué ramas llego. Llego aquí a que no y aquí a que no. Es decir, lo que vamos a hacer por cada rama es la probabilidad de ser hombre y no tener la enfermedad más la probabilidad de ser mujer y no tener la enfermedad. Y cuando nosotros usamos diagramas de árbol, simplemente tenemos que multiplicar las probabilidades que nos aparecen en cada rama. Es decir, en este caso 0,45 por 0,88 más la otra rama que nos satisface es 0,55 por 0,89. Y en este caso nos sale 0,8855. Se podría dejar como fracción o como número decimal. Imaginad que tenemos otro apartado en el que me están diciendo ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer sabiendo o si sabemos que no tiene la enfermedad? Es decir, aquí es donde entra el concepto que acabamos de ver de probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer si sabemos condicionado a que no está enfermo? Vale, pues hemos visto que la formúlica va a ser probabilidad de la intersección de esas dos partido por la probabilidad de lo que sabemos de seguro, que es que no tiene la enfermedad. ¿Vale? Es decir, arriba nos vamos a quedar solo con la rama que nos interesa, que va a ser m intersección no, es decir, 0,55 por 0,89, y abajo vamos a coger la probabilidad de que no, que la hemos calculado ya en el apartado A,
que será 0,8855. Y en este caso nos queda mejor dejarlo como fracción, 89/161, porque si no nos quedan más cifras decimales, ¿vale? Bueno, aquí lo tendríamos. Perdonad la anotación, pero no me está funcionando muy bien el puntero. Entonces, insisto, ¿cuál es esta idea de aquí? Hemos aprendido la fórmula de probabilidad de la intersección entre la probabilidad de lo que sabemos de seguro. Imaginad que hubiese sido sabiendo que sí, podríamos coger otra vez la suma de estas dos ramas, ¿vale? O simplemente podríamos hacer 1 menos la probabilidad de que no, porque los sucesos que sí y que no son complementarios. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora así. Veréis que si ampliáis un poquito más en el punto, la probabilidad de M intersección no se puede ver de otra forma, es decir, la intersección, que es esta rama que hemos dicho aquí, M intersección no, es también la probabilidad de que no, sabiendo que es mujer, ¿vale? Por la probabilidad, bueno, en este caso eso lo veríamos en esta forma, por la probabilidad, es decir, esta parte que estamos aquí, por la probabilidad de ser mujer. Bueno, esto ya lo veréis mejor, ¿vale? Pero por ahora, tal cual son las circunstancias, nos podemos quedar con esta idea de arriba, que es lo que usaremos. Bueno, y espero que os haya ayudado en vez de liaros más, chicos. Y nada, que lo dejamos por ahora y seguimos en contacto. Venga, suerte con los ejercicios y cualquier duda, no tenéis más que preguntar. Hasta luego.